Hola, bienvenidos todos un día más a nuestro canal de Xoán de Lugo. Estamos de vuelta en nuestra sección de la ruta del náufrago, un poquito más dedicada a la cultura popular y a relacionarla con temas de política, de filosofía, economía y demás. Y hoy vamos a hablar un poco del pánico de las élites, ¿no? De qué es este concepto, de cómo lo estudian algunos sociólogos y demás. Y también de cómo se representa en el cine, porque algunos consideran que cómo se representa en el cine es parte de cómo después, del concepto que tiene la gente en la cabeza sobre qué pasaría en un apocalipsis, ¿no? Si cuando se da una situación así muy catastrófica y cómo reacciona la gente. Entonces vamos a hablar un poquito de esto y si quieres, Dani, como siempre, quien me acompaña es él, nos puedes hacer una pequeña introducción para ver qué es Sí, esto del pánico de las élites. bueno, pues es generalmente cuando se habla de películas, se ve muy bien en las películas de catástrofes, que luego podemos hablar de alguna de ellas. La idea es que una situación muy difícil, donde hay una grave amenaza o una catástrofe, pues que la gente se vuelve loca o entra en pánico y en histeria y entonces empiezan a reaccionar de una forma eh, egoísta y agresiva y se pisan unos a otros. Y esta idea es puesta en cuestión, curiosamente, por la mayor parte de los sociólogos que estudian o estudiaron en los últimos 50 años cómo es el comportamiento efectivo de la sociedad civil o de la gente en situaciones de catástrofe y de todo tipo, tanto incendios como accidentes, como epidemias, etcétera, etcétera. Entonces, hay autores, por ejemplo, probablemente el sociólogo más representativo de esta tendencia es Enrico Quarentelli, que es un experto en estas situaciones de catástrofes y de pánico, y él pone en cuestión de una forma radical lo que sería la sabiduría convencional de lo que ocurre realmente en esas situaciones catastróficas. Uno tiene un artículo que se llama Conventional Beliefs and Counterintuitive Realities, en el que hace más o menos un resumen de los grandes descubrimientos que se realizaron en los últimos 50 años, y él dice que hay más de 700 estudios empíricos que ponen en cuestión la principal idea, y la principal idea es la de que los individuos en situaciones de catástrofe, por eso tienden a perder todo tipo de relaciones sociales o que se olvidan completamente de los vínculos o de las obligaciones morales, que solo buscan su propio beneficio y que están dispuestos a pisar a todos los demás y que toda la población reacciona de esa forma. Y también pone en cuestión la idea de la respuesta necesaria ante una situación de catástrofe, dado que habría este pánico incontrolado y la gente empezaría a matarse unos a otros, pues muchos piensan que necesitamos organizaciones centralizadas que impongan el orden. Y así es como generalmente se articula también la respuesta de las políticas públicas de los distintos estados en situaciones catastróficas. Parten de la idea de que en una situación catastrófica se producirá un colapso total o un parcial o total del orden social. Y entonces necesitamos que el Estado y a través de medidas coercitivas sean capaces de imponer el orden. Pues Enrico Quarentelli pone en cuestión, no solo él, sino también la escuela de sociólogos que estudiaron este tipo de cuestiones, ponen en cuestión esa sabiduría convencional y dicen que los estudios empíricos demuestran que las actitudes son muy diferentes, que la mayor parte de la gente, incluso aunque tenga miedo a una situación de catástrofe, pues no reacciona como se esperaría, sino que son capaces de reaccionar de una forma relativamente sensata y teniendo en cuenta también las obligaciones morales y preocupándose por otras personas. Son capaces la población civil de organizarse y de reaccionar de una forma mucho más noble y mucho más sensata de lo que las élites piensan que es el caso. Y esto dio lugar también a que otros autores, por ejemplo, hay unos politólogos que se llaman Lee Clark y Caron Chess,
que se les atribuye el haber acuñado la frase del pánico de las élites. Tiene un artículo que se llama Elites and Panic, More to Fear Than Fear Itself, y en este artículo dicen que ese punto de vista de que en una situación así catastrófica se destruye prácticamente la sociedad es un punto de vista desde las élites hacia abajo, desde los que tienen poder hacia los que no tienen poder, que las élites son los que están en posiciones de autoridad, en posiciones de poder, tienden a creer que el resto de la gente que está a su cargo, que tiene que obedecer las medidas, son los que entran en pánico y son los que entran en histeria y son los que suponen un peligro y una amenaza para el resto de la población, mientras que las propias élites pues no reaccionan de esa forma, sino que reaccionan de una forma racional y controlada, porque son más capaces de controlar sus emociones. Seres humanos especiales. Básicamente, sí. En todo caso. Y Clark y Chess entonces ponen también en cuestión este punto de vista, analizan las respuestas que se dan en situaciones de catástrofes y dicen que las élites pueden realizar responder de tres tipos de formas. En primer lugar, pueden temer el pánico de la gente corriente. En segundo lugar, pueden provocar el pánico de la gente corriente. Y en tercer lugar, pueden ellas mismas entrar en pánico. Y dicen estos autores que analizan cada una de estas posibles respuestas. Temer el pánico, por ejemplo, es cuando creen que van a reaccionar como borregos descerebrados y entonces hay que controlar la información o hay que controlar a la población a través de medios coercitivos. Provocar el pánico puede ser cuando quieren imponer o facilitar un determinado comportamiento haciendo que la gente tenga miedo a una posible reacción. Y muchas veces también entran en pánico ellas mismas y reaccionan de forma desproporcionada o sobreactúan. Y Clark y Chess dicen que realmente la mayor parte de los errores o de los problemas que se producen en situaciones de crisis o de catástrofe está provocada por las propias organizaciones burocráticas o por los propios estados y no por la población común y corriente. Y otra autora, que se llama Rebecca Solnit, analizó en un libro que se llama A Paradise Built in Hell un gran número de casos de catástrofes o epidemias o accidentes, terremotos, etcétera, etcétera, en distintas partes del mundo, y llegó a la conclusión de que pues estos autores están en lo correcto, que a pesar de lo que suele ser la visión convencional o la visión que sería, por ejemplo, la de Hobbes, muy al contrario de lo que se plantea en ese tipo de posiciones, la gente común, las distintas comunidades son capaces de organizarse para hacer frente a los problemas que se les plantean en situaciones catastróficas. Y esta autora incluso dice que analizando esas situaciones hay que darle la razón a los autores anarquistas. Ella cita, por ejemplo, a Kropotkin. Evidentemente nosotros citaríamos otros autores anarquistas, aunque Kropotkin también tiene cosas muy buenas, no en la parte económica, pero en la parte relacionada con la crítica al Estado. Pero que dice que el punto de vista de estos autores anarquistas coincide con los análisis que no son ideológicos de los sociólogos de las catástrofes. Y entonces la cuestión es ¿por qué se sigue manteniendo ese punto de vista de que la gente entra así en pánico? Sí, además choca frontalmente con la realidad, ¿no? La que también cualquiera puede ver de manera empírica, es decir, no ha llegado el fin del mundo, pero hay grandes o pequeñas catástrofes cada 2x3, desafortunadamente, y cuando las ves, pues desde, por ejemplo, el Prestige hace unos años, a, yo qué sé, pues el tema del volcán o los terremotos en México o cualquier caso, tú lo que ves, los incendios repetidos en España, en Galicia, en cuanto pasa algo, la población local pues intenta organizarse, ayudar, colaborar entre ellos. No es más que salir y ver, ¿no? lo que suele acontecer. Yo no he visto ningún caso donde pase
lo contrario y la gente se aísle y no haya una rápida respuesta de la comunidad y de la gente para ayudar, ya sea económicamente, colaborando como voluntarios, ayudando. Sí, sí, es verdad que hay algunos casos en los que se puede hablar de pánico, como por ejemplo cuando hay aglomeraciones en determinados recintos y entonces la gente intenta escapar y se pisan unos a otros. Pasó, por ejemplo, en Alemania con una fiesta rave que hicieron aquí en España, en una que estuve yo en Madrid, en algunas discotecas. en el Day One. O sea que no es que eso no ocurra, pero que no es ni la única respuesta ni la respuesta más habitual. También es una situación así como muy pronta, como estampida, ¿no? Que no tiene nada tanto que ver con una catástrofe prolongada en el tiempo. Son las condiciones más específicas. Sí, exacto. Sí, porque, por ejemplo, tú hablas del caso del Prestige, ahí se vio muy bien que afectó aquí en Galicia, un petrolero, para el que no conozca el caso, un petrolero que se hundió frente a las costas y el petróleo todo pues cubrió las costas y las playas y la respuesta política pues hubo bastantes críticas ante ella, pero la población se organizó de una forma muy efectiva para limpiar las playas, para sí, con un montón de voluntarios, con los trajes estos blancos para limpiar las playas de forma totalmente voluntaria y totalmente altruista. Y de hecho hay casos, por ejemplo, se estudió cuál fue la reacción de la población japonesa en los momentos posteriores al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Y en una situación tan terrible extrema, sí. y como la de ese bombardeo, sin embargo, la población local empezó casi inmediatamente a proporcionar ayuda, a intentar habilitar carreteras para que la gente pudiese escapar, a dar cobijo, ayuda a aquellos que lo necesitaban, y que es algo que... Incluso se pueden dar un poco de una combinación de ambas situaciones, ¿no? Pensemos en un caso tan conocido también y tan llevado al cine como el Titanic. Es una situación así también un poco de estampida, de un momento terrible y muy apocalíptico, además ha sido un espacio muy corto de tiempo y se da un poco eso, el caos, el alboroto, pero también mucha gente que intenta organizar, ayudar y hay una colaboración solidaria entre la gente, no cada uno mira por lo suyo, porque además sería imposible, además, así acabaríamos todos muertos en una situación así. Sería el punto de vista jovesiano, de que en una situación en la que no tienes una autoridad central con el poder para obligar a todos a comportarse, pues llegaríamos a la situación del hombre es el lobo para el hombre y todos estarían matándose unos a otros y pisándose unos a otros. Pero la realidad demuestra otra cosa, ¿no? Y los estudios empíricos, esto es lo que dice, 50 años de estudios empíricos, no es una cosa así extraña o de unos iluminados o de gente así que no es que esté fuera del mainstream, sino que son estudios empíricos realizados por sociólogos de academia normales y corrientes, los principales expertos que estudian el propio comportamiento de la población en situaciones de catástrofes. O sea que no es una idea de esto, de anarcocapitalistas o así marginal en la academia. No, al contrario, es la idea mainstream en la academia de la gente que estudia este tipo de cuestiones. Y una autora como Malka Older, que es investigadora de ciencias sociales, pero también es escritora de ciencia ficción, pues ella en un artículo que salió en Foreign Policy, que se llama The Only People Panicking Are the People in Charge, en relación con la pandemia, dice que en gran medida esa idea convencional, esa idea general, se debe a las películas, a las series y a los medios de comunicación, que es donde se plantea ese punto de vista de catástrofe y todo. Y que entonces, como los guionistas de las películas pues tampoco son expertos en este tipo de cuestiones, tienden a plantear esa visión general. Y luego, a su vez, la gente cuando ve esas películas luego tiene también la tendencia a pensar que eso es lo que ocurre en la realidad. Y entonces es como una especie de retroalimentación. Pero que a pesar de lo que ocurre en las películas, eso no se corresponde a la realidad. Sin embargo, sí que lo podemos comprobar en muchísimas películas. Y de ellas vamos a hablar, porque eso es lo curioso, ¿no? Como una vez más, la concepción general de la gente no es... correspondiente con la realidad. Sí, porque por ejemplo hay
subgénero de cine que es el de cine de catástrofes. Y prácticamente siempre se ven en todas las películas el mismo tipo aunque haya diferencias entre unas y otras, hay algunos elementos generales. Por ejemplo, se ve que hay una gran amenaza, como por ejemplo la amenaza puede ser un terremoto, la película Terremoto, que es una famosa de los años 70, bueno, fue famosa en su época, a lo mejor no se conoce mucho, que hay un gran terremoto allí en San Francisco, donde está la falla esta de San Andrés, creo que es. Sí. Y hay un terremoto muy, muy potente. Una escala total. Y se ve entonces también como la gente se entra en pánico y luego aparecen los que van a robar, los looters, los que roban y saquean, los saqueadores. Y como algunos tienen que utilizar la fuerza, por ejemplo policías, para evitar que el caos de la población de estos que se intentan aprovechar. Se ve también, por ejemplo, cómo aparece una élite de expertos en muchas películas, científicos que tienen control y conocimiento y que hacen planes para intentar resolver la situación. Por ejemplo, Guerra Mundial Z sería un ejemplo de esto. Por ejemplo, el mundo entra al caos, la gente está absolutamente loca, la única esperanza y resquicio de humanidad es pues el gobierno que está mínimamente organizado, que bueno, también dejan claro que excluye a cualquiera que no sea del grupito, ¿no? Todos a morir, menos los míos. Y después es eso, son sus expertos los únicos que pueden resolver el problema y enfrentarse a la situación mientras todo el mundo está por ahí, como pollo sin cabeza, entrando en absoluto pánico y sin tener idea qué hacer. Se ve, por ejemplo, también en películas como 2012 creo que se llamaba esta, con la profecía de los mayas, que ahí la tierra toda entra así en destrucción y hay terremotos y maremotos y tsunamis y de todo. O en Armagedón o en Deep Impact, donde viene un meteorito a impactar contra la Tierra. Entonces se ve como los de la NASA o los científicos, normalmente los americanos, son solo ellos, se enteran de todo eso y hacen algunos planes y ocultan también la información con el objetivo de evitar el pánico entre la población corriente, porque si no van todos a... Bueno, eso se ve incluso en películas como Transformers, por ejemplo, También, sí. Que es como, no es como las catástrofes o tal, pero en realidad sí es una posible invasión alienígena, bueno, una posible no, de hecho de facto una invasión alienígena, y toda la información que tienen acumulada durante mucho tiempo pues la tiene ocultada la gente porque pobres de nosotros, ¿entiendes? Ellos son seres humanos superiores, la gnosis, y pues están a otro nivel y pueden saber lo que es bueno o malo para todos y cómo gestionar ellos solos la situación. Bueno, dentro de la cohesión o coherencia interna de los guiones de las películas de Transformers, pero que viene siendo bastante nula según va avanzando. En general, la idea es esa, viene una invasión alienígena que quieren quedarse con la Tierra y eso es verdad, pero pasa por ejemplo en la primera película, pero luego resulta que en la quinta no es una invasión, sino que ya los Transformers estaban aquí desde el principio de la humanidad. Pero ya en todo momento hay como la facción buena y mala de los alienígenas, ¿no? Pero al margen viene siendo esta idea de que se ve en muchísimas películas, solo ellos pueden mantener el control de la situación. Y que están justificados en mentir a la población para evitar que entren en pánico, por ejemplo en la de Deep Impact o en la de Volcano también, y se ve siempre eso también, que cuando se ven aparecen algunos héroes, y a veces es verdad que también se critica la reacción de la burocracia o se pone algún político sí muy malo, pero de una forma más bien superficial. Y normalmente los héroes son por ejemplo, grandes expertos que saben perfectamente cómo va a funcionar el volcán. Por ejemplo, en Dante's Peak que lo estamos viendo ahora. Hay un volcán en una población pequeñita y el experto controla perfectamente todo lo que va a pasar, que parece ser que ese experto no lo contrataron ahora para los últimos acontecimientos en La Palma. Sí. No, ahí están un poco desconcertados. Sí. No sé si desayunan muy bien o les falta algo, pero cuáles son las cenizas que los tienen perdidos, pero oye, con lo bien que saben predecir el clima y todas las cosas del mundo mundial
de aquí a 150 años, pues oye, con esto están despistadísimos. Pero... Y luego se puede ver también la visión general en películas como por ejemplo Mad Max, en las 4 prácticamente, se ve también que hay, en la primera es por el agotamiento del petróleo y la sociedad entra en colapso. Es que entran muchas ideas ahí muy perjudiciales en juego. En las de Mad Max... Sí, desde el principio, o sea, desde la causa hasta la consecuencia. Sí, todo absurdo en realidad. Aunque son buenas películas. Grandes películas, las 4, desde mi punto de vista, pero sí que tienen esas ideas extrañas. El fin del mundo no llegará aunque se acabe el petróleo y... Bueno, y no se está acabando. Pero sí, en Mad Max se ve también como al colapsar los gobiernos y las instituciones políticas existentes, pues entonces la gente empieza a vivir en un mundo exactamente como sería el jovesiano, donde hay facciones... De todos contra todos, súper salvajes. Sí, sí. Y bueno, se ven otras cosas, series, videojuegos. Horizon Zero Dawn, que fue tan famoso hace unos años, ¿no? Uno de los juegos más aclamados de la época PlayStation 4 y que además ahora va a sacar su segunda parte, pues la historia también va un poco en esos fondos, ¿no? Una serie de especialistas que sabían que estaban saliéndose las cosas de control y aún así lo ocultaron, creyeron poder controlarlo y en el último instante algunos intentaron abandonar el barco, sálvese quien pueda, y le salió todo mal, quiero decir, pero se ve repetidamente. Sí, como al colapsar esas instituciones, de repente todos están, las pocas comunidades que existen están en guerras unas contra otras, como por ejemplo también se ve en The Last of Us, en este juego también, o en series en The Walking Dead, por ejemplo. O incluso en algunas que solo hay paz o orden allí donde quedan restos de gobierno, como en Los 100, que es eso también, una serie distópica donde pues también por una inteligencia artificial el mundo pues explotan por todos lados bombas nucleares, la Tierra se convierte en un lugar supuestamente inhabitable, pero son los gobiernos los que forman ciertas naves con los países y salen al espacio allí a vivir, y también es allí donde se mantiene un cierto orden, porque abajo, aunque sigue habiendo supervivientes, pues son otra vez como tribus, como si hubieran vuelto de alguna manera misteriosa, pierden el conocimiento por haber quedado ahí abajo, ya no transmitimos de generación en generación y volvemos a la época de las cavernas. Sí, muy pocas veces se ve una película donde aparezca gente que, a pesar de que haya problemas, pues que aparezca el comercio, que sean capaces de mantener relaciones de grupos así comunitarios más o menos pacíficas, o que reaccionen de una forma sensata o con principios morales. Siempre se ve como una catástrofe absoluta, de tal forma que la sociedad o la gente común sin el gobierno que los protege y que los guíe son prácticamente sociópatas. Y si hay anarquías son como muy controvertidas y muy basadas en la violencia, ¿no? Como también otro videojuego, el de Borderlands, que no hay así un gobierno central, pero es todo el tiempo una sociedad así muy bestia, por decirlo de alguna manera, todo exagerado, ¿no? Muy brutal, y solo se ven muy salvaje. Sí. Solo importa ahí la violencia, las armas, el que tiene más balas y el que tiene más fuerza. Entonces es como algo que se repite constantemente y es difícil encontrar una cosa dentro de la producción cultural que se desvíe de estas conclusiones locas que sacan. Algunas hay, o por lo menos con algunas cosas parciales. Por ejemplo, en la película de John Carpenter, Rescate en Nueva York, realmente se ve que también hay como una especie de... se incrementa el crimen, y entonces el gobierno americano decide meter a todos los criminales en la isla de Manhattan. Pero se ve aquí como la acción es provocada directamente por el gobierno. Y entonces al meter a la población allí en la isla de Manhattan, todos encerrados, pues el presidente de Estados Unidos, por un accidente y por una casualidad, el Air Force One acaba estrellándose en la isla de Manhattan, y entonces tienen que enviar a un mercenario, que es Snake Plissken, a intentar rescatar al presidente. Y entonces aquí se ve como hay como una inversión, porque los malos son prácticamente, se ve que el gobierno es
se plantea de una forma bastante opresiva y bastante negativa, y en el interior, incluso aunque haya, es verdad que hay también barbarismo y salvaje, sin embargo, hay algunas partes donde se ve algún cierto tipo de cooperación. Entonces, por lo menos le da un punto de vista diferente. Sí, pero es raro, por ejemplo, también se puede ver igual un poco en la extraña, cuanto menos, película de Doomsday, El día del mañana, no sé si la viste, de una tía cachonda en cueros que va de que en Inglaterra hay un virus, sí, los aíslan, entonces bueno, pues la zona queda como aislada, el gobierno se olvida de ellos, sí, sí, y años después tienen que volver allí porque hay un brote, mandan a una Lara Croft. Sí, sí, es una copia de varias películas, de Rescate en Nueva York, sí, de Mad Max y de películas de zombies. Pero bueno, también tiene un poco esa idea que dices tú de que a pesar de que también, bueno, vuelven como a la Edad Media y estas peleas así de... Bueno, a lo que ellos entienden por la Edad Media. Sí, pero estas peleas así de bandas o de tribus y tal, también hay cierto orden o sí que se ha generado cierto gobierno natural a través de los años, ¿no? Y bueno, choca un poco la atención, hay un poco de las dos, pero pues una idea así un poco más mixta. Pero bueno, sigue teniendo ese punto de vista. Sí, esos ramalazos del... Y es lo interesante, que muchas veces eso también influye, como dicen estos autores, en la visión esta que tiene la gente, que luego le explicas la idea esa de que... de criticar, de ser anarquista en el sentido de criticar la necesidad de un órgano central que tenga la soberanía y el monopolio jurídico, un territorio, y entonces la primera imagen que le viene y que le salta a la cabeza es esto, como una película que se llama Aterriza como puedas, una comedia, en donde de repente le están diciendo que alguien sabe pilotar el avión y todos entran en pánico y aparece allí una monja pegándose puñetazos con un Hare Krishna, y otros ahí peleando con espadas, y es básicamente la idea que le viene a la gente a la cabeza, que cuando criticas la idea del Estado, del monopolio jurídico, es todo, sí, caos, confusión y miseria. Y entonces, pues nada, solo la intención de este programa es eso, decir que esa visión que se plantea en las películas y que es la visión que también tienen las élites, los estudios empíricos, y según los estudios empíricos de los sociólogos, no sobre cosas que digamos nosotros. Los ejemplos que hemos traído también aquí, que no es muy... Creo que cualquiera puede mirar a su alrededor, ver un momento caótico de problema, de catástrofe o así, ver cómo la comunidad reacciona, que a pesar de que sí hay miedo, un poco de caos y de alboroto, suele ser también de manera cohesionada, con solidaridad, ayudándose unos a otros e intentando superar la situación. O sea, y la pena es que la gente, cuando piensa en este tipo de cosas, como dice Dani, de la ausencia de un poder central como es el Estado, que no de un gobierno o de una jerarquía de estas cosas, pues que entre en caos y piense antes en Mad Max que no en la comarca de Tolkien, que sería el mejor ejemplo que hay en el cine de las verdaderas consecuencias probablemente de no tener un Estado sin más, ¿no? Sin entrar en todos los demás temas. Pero bueno, que está guay también ver cómo muchas ideas de la cultura popular, al final, aún no siendo ciertas o no reflejándose mucho con la realidad ni con la propia academia mainstream que es especialista en el tema, pues sigue teniendo un impacto importantísimo en la sociedad y siendo capaz de cambiar las ideas y la perspectiva de la gente, y al final es esa la idea que tiene cuando, bueno, aún falta por demostrar que es lejanamente así. Y está guay apuntarlo, ¿no? Así que bueno, hasta aquí. Me parece que sí. Sí, por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañaros. ¿Qué les vas a regalar hoy por darle a suscribirse y dejar su respectivo comentario? A los que se suscriban entrarán en el sorteo para conseguir 2 gramos de plutonio enriquecido. Maravilloso. Pues eso, ya sabéis, no os perdáis esta maravillosa y única oportunidad. Y hasta la próxima. Muchas gracias.